ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Pues si estuviéramos en Cuba diríamos que estamos sobrecumpliendo las normas, porque en este fin de semana hemos tenido dos encuentros. Félix José Hernández, que radica en París, latinoamericanista y profesor de español, y Carlos Estefanía, pedagogo y periodista radicado en Estocolmo. Siempre sostenemos una charla el fin de semana, generalmente lo hacíamos el sábado, a veces un domingo, pero ayer, día 30 de mayo del año 2014, tuvimos una charla a propósito del importante crecimiento y avance de la ultraderecha, vamos a decir la ultraderecha respetable, ¿no? Y eso fue ayer viernes, hoy es sábado, y como cada sábado volvemos a conversar sobre lo que está pasando en Francia y lo que pasa en el mundo. Así que después de darle un saludo a todos los que nos escuchan usando distintas redes sociales, fundamentalmente YouTube, Facebook y Vox. Pues entonces, una vez que los saludo, le doy mi saludo a Félix José Hernández para entrar luego en los temas que vamos a abordar. Hola Félix José, ¿cómo está París en este momento? Pues muy bien, amigo, muy bien. Día soleado, temperaturas agradables, una ciudad repleta de turistas, y estamos viviendo el gran puente. Desde el jueves no se trabaja, jueves, viernes, sábado, domingo, así que bueno, todo va bien. Yo me quejaba ayer el 30 de lo malo que estaba el tiempo, pero hoy 31 ha salido el sol nuevamente, hay una buena temperatura y está muy bonito todo Estocolmo, sobre todo en las afueras, ¿no? Hay mucho verde y hay una alegría en la naturaleza. Bueno, Félix José, hay un tema que siempre, no que siempre, pero es algo que se repite constantemente, lo vemos en el cine y hasta en los animados, ¿no? Y es el asunto de esas togas que usan los abogados y los magistrados. ¿Tú sabes de dónde proviene eso? Pues negras para los abogados y rojas para los jueces. Estas togas que se llevan durante las audiencias, durante los juicios, por ejemplo aquí en Francia, es el signo de distinción de hombres y mujeres de leyes desde el siglo XIII. En aquella época la justicia era un derecho divino y por lo tanto no la podía aplicar solamente el rey. Pero al crecer la población, el rey delegó este poder a los nobles y los soberanos de la Edad Media, e entonces decidieron que tenían que llevar estos jueces unos trajes rojos, simbolizando la herencia de los reyes francos. Las togas negras de los abogados encargados de la defensa aparecieron un poco de tiempo después, porque en sus orígenes los abogados de la defensa eran los eclesiásticos, los curas, y ellos llevaban siempre una sotana negra. Así que se instaló la costumbre, y esta costumbre sigue aún hoy día, ha evolucionado muy poco a lo largo de los siglos, desde el siglo XIII. Bueno, vamos a dejar el tema legal y vamos a pasar a otro tema que a mí también me llama mucho la atención, que es el tema de los restaurantes, ¿no? ¿Cómo es esto de estos restaurantes que dan rebajas por buena conducta? Explícame esto. Se trata de Tochi Carino. Él es propietario de un restaurante y que le gusta mucho la tranquilidad, la calma, y por lo tanto da recompensas a sus clientes. Tiene un café ítalo-japonés en Calgary, en Canadá, y la sorpresa uno la descubre cuando llega la cuenta al final del almuerzo, de la cena, y llega con una reducción. La reducción depende, según dice el mismo, si los comensales o los clientes se comportaron correctamente, si no hicieron ruido, si los niños que vinieron con ellos se comportaron bien, y así pues la rebaja puede ser de más o menos de 10 euros. Ahora sí, en la cuenta hay $5 menos,
pues viene el papelito que dice sus niños están bien educados. Esta decisión la tomó Tochi Carino porque su café tiene 35 puestos que están muy cerca uno de otros, 35 butacas, y la idea pues se ha comenzado a hacer conocer en la ciudad, y hay otros restaurantes que lo están imitando, y Tochi Carino dice que no se va a detener, pues ahora también da rebajas cuando las personas no utilizan los teléfonos móviles en el restaurante. Es una especie, o sea, es un sistema muy propio de las cárceles, ¿no? Te rebajan la pena por buena conducta. En este caso, el pago. Es muy original esta solución. Bueno, ¿cuál es la mayor solicitud en la historia de una indemnización? ¿Cuál es la mayor? Bueno, esto es el más grande de la historia. Es inconcebible. Yo la cifra no sé pronunciarla, no sé cómo se pronuncia. El señor se llama Antón Purísima, de ahí que puede ser de origen italiano. Es un americano de 62 años que reclama una cifra que yo no sé decirla, bueno, es un número 2 con 36 ceros a la derecha. A la ciudad, figura tú, ¿cómo se pronunciará eso? No sé. A la ciudad de Nueva York, porque fue mordido por un perro. El asunto es muy serio porque en el mundo entero, según los economistas, no existe esa cantidad de dinero, no existe en el mundo entero. Y en un pleito que él describe en 22 páginas, el hombre explica que el animal estaba probablemente infectado por la rabia y le mordió un dedo en un autobús. Y normalmente alguien tomó la foto cuando le llevaban para el hospital. Y es así que Antón demanda a la alcaldía de Nueva York con esta cifra faraónica, increíble, lo cual pondría a la ciudad en bancarrota, y no solamente a la ciudad, al país completo, porque los Estados Unidos tiene un PIB de 12.500 miles de millones de euros. Pero bueno, en fin de cuentas, él dice que el impacto moral ha sido tan terrible que no hay ninguna suma de dinero que le pueda reparar el susto que se dio. Tú sabes que esta caricaturización de un vicio, porque yo ya prácticamente lo considero un vicio, lo que se ha establecido en el mundo occidental de las indemnizaciones, viene bien porque permite tomar un poco el pulso a esta costumbre que existe de pedir dinero por supuestos daños, ¿no? Es una cosa que nosotros en Cuba no teníamos esa noción. Sin embargo, esto es tan peligroso que ha llegado a viciar los medios de expresión. O sea, la gente, por miedo a que alguien te demande, pues se cuida mucho de hablar, de escribir, de decirlo. Y la gente son muy dadas a este tipo de demanda. Ya lo puede ser como por un accidente de tránsito, por el maltrato de un médico. Yo pienso que a veces se pierde la noción de lo correcto, ¿no? Pero es bueno que salgan cosas tan absurdas como esta, porque permite entender qué mentalidad se ha creado en el mundo, sobre todo en este mundo occidental desarrollado, ¿no? Y yo pienso que la tendencia a pedir indemnizaciones es una de las cosas que está contribuyendo al aislamiento de los seres humanos. Nadie se atreve ni a decir, ni a tocar, ni a hacer nada a otro por miedo a una indemnización. Y esta caricatura te demuestra hasta dónde puede llegar un loco, y muchas veces son aprobados con este tipo de demanda, ¿no? Bien, ¿cómo es posible que Alemania, que es un país en estos momentos dirigida por una mujer, ¿no? La canciller Merkel, sea un país donde hay mujeres en venta? Explica esto. Pues esto es una costumbre muy antigua, que se puede decir que es un poco rústica, ¿no? Que es utilizada, o sea que se mantiene en el oeste del país, la venta en subastas de las mujeres de mayo. Primero hay un gran desfile. Hay que ver, yo vi el reportaje en la televisión, un gran desfile de las muchachas vestidas con unas faldas de terciopelo roja y unos delantales blancos, sombreros con plumas, etcétera. Muy simpáticas, muy bellas las muchachas, desfilan por el pueblo. Y después los jóvenes solteros se reúnen en las tabernas y para comprar, entre comillas, lógicamente, ¿no? Hacen una especie de subasta con la foto de las chicas.
a ver quién da más, y el que más dé es el que tiene el derecho de bailar esa noche con ella durante el baile que se da en cada pueblo. Claro, hay que tener 16 años como mínimo, y a veces la subasta llega muy alto. El ejemplo que pusieron fue el del pueblo de Mannheim. Los participantes, los jóvenes, normalmente pagaron 250 euros por poder bailar con una de las muchachas, pero uno compró, entre comillas siempre, ¿no?, a su prima en 1.200 euros. Y como la muchacha por la cual más dinero se dé para tener el derecho de bailar con ella toda la noche es la que sale la reina de las flores, pues el chico logró que, gracias a sus 1.200 euros, que su prima fuera la reina de mayo y la reina de las flores, que es un título acordado muy gloriosamente a la chica que será la principal del baile de esa noche. Claro, lo que se está vendiendo es el derecho a bailar con la chica quizás más hermosa, ¿no? No, realmente la venta de mujeres no es un fenómeno que se dé en los pueblos primitivos, sino también en las sociedades modernas. Hay mujeres que se venden cuando eligen a un hombre poderoso para ser sus esposas, ¿no? Y sin que lo amen. Eso es un fenómeno que se ha dado por los siglos de los siglos, ¿no? Pero esta es una manera, vamos a decir, bonita, aunque me parece demasiado cara, de vender a una mujer, entre comillas, ¿no? Es la venta del derecho a bailar. Bueno, hay una cosa que me parece muy bueno, que uno pueda tener un cuadro célebre en la casa. Eso es una magnífica cosa, ¿no? Pues ya no hay que arruinarse para poderte ofrecer un Degas, un Monet, Manet, Gauguin, porque la National Gallery of Art de Washington ha puesto en internet 35.000 cuadros de grandes maestros numerizados en su sitio images, lo digo en español, images.nga.gov, y es un lugar de open access, o sea, basta descargar las obras preferidas en toda legalidad y las puedes imprimir y puedes decorar tu casa con los grandes cuadros que están en la Galería Nacional de Arte de Washington. Es una iniciativa única que tiene como objetivo hacer accesible a todos en el mundo entero las grandes obras de arte en numéricas de alta definición. En otro tipo de género, a los que les gustan los cómics, que en Cuba se llaman los muñequitos, en España llaman los tebeos, pueden también tapizar sus paredes con reproducciones gratuitas del Capitán América, de Batman, Superman, Tarzán, etcétera, a través de digitalcomicmuseum.com. O sea que se pueden satisfacer todos los gustos y la gente puede tener en casa una copia de su cuadro o su cómic preferido. Por eso es que yo voté por el Partido Pirata, porque es un partido que aboga precisamente por la máxima libertad y falta de derechos de autor en la red, ¿no? Sabes que me parece genial, porque fíjate que es a través del internet que uno logra esta popularización de la cultura, ¿no? Me parece una situación muy buena contra la cual no puedo aducir absolutamente nada. Bueno, vamos a dejar esto de tener un cuadro célebre en la casa y vamos a hablar del cura errante por la autopista. Pues mira, los automovilistas suizos no creían lo que veían, porque el martes un cura con sotana que acababa de tener un accidente recorrió más de 1 kilómetro a pie en una autopista suiza sin ser herido. O sea, este hombre ha tenido una suerte increíble, porque uno sabe que una persona que camine por una autopista, su vida no pasa de algunos minutos antes que sea atropellado. Pero bueno, este cura, hubo un embotellamiento, se trata de un seminarista polaco, y fue golpeado violentamente por el coche que le precedía, y entonces, en estado de shock, abandonó su vehículo en plena autopista. Primero salió en sentido contrario, después cambió de dirección, cambió para la otra senda, saltó el muro y después siguió su camino y desapareció en el campo. Fue algo alucinante, porque caminaba con su rosario en la mano,
como si no hubiera pasado nada con todo un automovilista que logró verlo al lado en plena autopista cuando ella pasó. Este automovilista llamó a la policía con el celular, pero la policía no le creía que había un cura con un rosario en la mano caminando por medio de la autopista. Al fin las fuerzas del orden llegaron y el cura fue detenido, pero el problema es que él abandonó el automóvil, lo cual provocó que hubiera más accidentes todavía. Y así, bueno, el cura ya está en su comunidad, pero está acusado por delito de huida y le retiraron su licencia de conducir. Es lo que tú dices, alucinante. Sabes, el mundial de fútbol, por un lado me ha gustado. Yo no soy un seguidor del fútbol, ¿no? Pero me ha gustado ver a nuestro compatriota Pitbull dentro del grupo de gente que canta, no sé si será la canción oficial o una de las canciones oficiales de este mundial. Por otro lado, he leído recientemente en un periódico digital de los trotskistas, se llama Socialismo o Barbarie, que hay una gran protesta en Brasil contra la celebración del mundial de fútbol, ¿no? ¿Qué me puedes contar del mundial de fútbol? Pues mira, el abogado Charles Genot, que es un gran conocedor de la sociedad brasilera, dice que hay amenazas sobre este mundial de fútbol, porque la economía está estancada, la inflación continúa a aumentar, la violencia policíaca se repite, la corrupción no tiene límites en Brasil. Hay todos los ingredientes que se han reunido para que se reproduzcan durante el Mundial de Fútbol de este 2014 los incidentes sociales y las manifestaciones que se produjeron, que sacudieron al país completo hace apenas un año. O sea que Brasil tira la casa por la ventana con las instalaciones fabulosas de fútbol, mientras que la pobreza y la miseria sigue siendo un flagelo nacional. Bueno, otro flagelo técnico son los drones, ¿no? Pasemos a la ley de silencio que existe en los Estados Unidos en relación a los drones. Con mucha discreción, el Senado americano ha analizado el 28 de abril pasado una disposición de un proyecto de ley sobre los informes que han obligado a la administración de Obama a hacer público la cantidad de víctimas asesinadas o heridas a través de los drones que han tenido como blancos a estas personas. El balance de estas operaciones llevadas a cabo con ayuda de los drones, sobre todo en Pakistán y en Yemen y en Somalia, sigue siendo un misterio, pero bueno, desde el año 2002 se estima que entre 3.000 y 5.000 personas han sido matadas, según una asociación seria, el Bureau of Investigative Journalism. En mayo del 2013, el presidente de los Estados Unidos dijo que él iba a tratar de tener la mayor transparencia sobre el tema, pero la promesa no ha sido cumplida. Sí, esto es algo bien serio, ¿no? Y es una muestra de la inconsecuencia, ¿no? Un sistema que se proclama defensor de los derechos humanos y de una legalidad incluso internacional, y que a su vez incumpla con ciertos principios éticos. No hablemos ya de jurídicos, ¿no? Hay mucho cine que aborda el tema de las catástrofes, del hundimiento de Nueva York en el mar, pero parece que no hay mucha fantasía, que hay una cierta base científica en este asunto, ¿no? ¿No te parece? Bueno, y si la Estatua de la Libertad se encontrara en el medio del mar, inundada, es un escenario de un film de catástrofe, pero que pudiera ocurrir perfectamente dentro de menos de 100 años. Tú y yo hemos vivido desde que Fidel Castro tomó poder, y ya son 55 años, o sea que uno se da cuenta de cuando según los años pasan que se relativiza lo que son 100 años, ¿no? Pero bueno, según los expertos americanos, está en peligro una gran parte de la herencia de la historia de la nación, amenazado por el recalentamiento climático
y el aumento, por lo tanto, del nivel del mar gracias al derretimiento de los hielos de los polos. Y aparte de la Estatua de la Libertad, que se encuentra en la desembocadura del río Hudson, los científicos también están inquietos por el Centro Espacial Kennedy, el faro del Cabo de Hatteras, que es el más alto del país, o Fort Murray, lugar famoso de la Guerra de Secesión, que se convertirá en una isla de aquí a 30 años, y por la desaparición de la península de la Florida completa. Es algo tenebroso, es propio precisamente de estas películas de catástrofes, ¿no? Hay algo que vengo notando desde hace mucho tiempo, ¿no? Primero que con la lucha contra el terrorismo se banalizó un poco el tema de la tortura. Y después he visto un cine norteamericano relativamente reciente donde se cuestiona o se critica la aplicación de torturas, pero más o menos, o sea, se intenta un poco dejarlo para la era Bush. Pero me parece que esto ha seguido, ¿no es así? Pues según un informe publicado esta semana por Amnistía Internacional, la tortura está desarrollándose cada vez más. La organización afirma tener informes de tales actos horribles en 141 países del mundo desde hace 5 años. Prácticas que normalmente no son denunciadas por la opinión pública. Según la encuesta de Amnistía, el 36% de las personas estiman que el uso de la tortura puede ser justificado en ciertas circunstancias. Y la tortura ha sido casi normalizada. Se ha convertido en una rutina, declara la secretaria general de Amnistía, Sally Chettin. Entre los factores responsables, la organización releva las series de televisión, como 24 Horas y Homeland, que glorifican la tortura para toda una generación. Sí, yo recuerdo como trataba frente al cine, incluso los animados, trataba de recodificar a mi hija porque yo me daba cuenta cómo al malo lo podías despedazar, ¿no? Y eso son cosas que le ibas inculcando a los niños, ¿no? O sea, la crueldad no justifica la maldad con el hombre cruel, ¿no? Yo pienso que un Estado de Derecho no puede darse el lujo de utilizar recursos, vamos a llamarles terroristas, para luchar contra los terroristas y usar la tortura contra torturadores, ¿no? Esa es una de las grandes inconsecuencias. Por supuesto, no solamente en Estados Unidos se cometen torturas o en las guerras promovidas por Estados Unidos, como tú has dicho, hay una gran cantidad de países en todas partes del mundo que siguen abusando de los seres humanos indefensos, ¿no? Bien, de la tortura vamos a pasar a la prensa. Vamos a hablar de una periodista asesinada en la República Centroafricana. Fue una joven periodista, Camille Lepage, que fue asesinada mientras efectuaba un reportaje en la República Centroafricana. Eso fue anunciado por un comunicado del Palacio Presidencial de Viseu. Y el presidente François Hollande aseguró que él va a poner todo lo necesario en obra para tratar de esclarecer las circunstancias de este horrible asesinato de esta chica. Bien. Vamos a hablar ahora de Laurent Fabius, ¿no? El ministro de Exteriores francés, ¿no? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo él sobre los crímenes del régimen sirio? El régimen sirio ha utilizado 14 veces armas químicas, sobre todo cloro, desde octubre, afirmó en su visita a Washington el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, y también declaró que él sentía mucho que los Estados Unidos no hubieran golpeado a Siria como era necesario el verano pasado. Bueno, yo no sé hasta qué punto sería estratégico para Estados Unidos también involucrarse en una guerra con el régimen sirio, ¿no? No importa que esté prácticamente, o sea, que lo mantengan a raya los opositores, dentro de los cuales parece que también hay mucha gente de Al-Qaeda, ¿no? Hay un tema con el que me enfrento continuamente y sobre el que he escrito en mi blog, que es el alcohol. Para mí el alcohol es una droga que asesina y no me vale cuando los liberalizadores de la marihuana te la comparan con el alcohol. Sí, la marihuana es mala y el alcohol es malo, pues ninguna de las dos se puede justificar mutuamente. Yo sería partidario de una política de control, porque realmente nunca te dicen las desgracias que ha traído el alcohol para millones de seres humanos, ¿no? Hablemos de cómo sigue matando el alcohol.
una verdadera epidemia. En el 2012, el alcohol ha matado a 3.300.000 personas en el mundo. Sin embargo, en el 2005 había matado 2,5 millones. Observa la alza gigantesca. Según un estudio publicado el lunes por la Organización Mundial de la Salud, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la cirrosis hepática, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas mentales, en total, más de 200 afecciones están unidas al consumo de alcohol, según la OMS, a lo cual se agregan las heridas, los accidentes de la circulación, los homicidios provocados por el abuso de alcohol, y el 5,9% de las muertes en el mundo tienen una relación con el alcohol. Una proporción que sube a 25% entre los jóvenes que tienen entre 20 y 39 años. Sí, evidentemente la juventud es uno de los objetivos de estas políticas. Yo sigo pensando que si el alcohol se promueve y se comercializa sin ningún tipo de control prácticamente, entonces hay un cierto monopolio del Estado, pero eso no quita que los fines de semana se emborrache todo el mundo, ¿no? Es porque responde a una política encaminada a destruir la juventud, ¿no? Bueno, no solamente hay cosas malas en el mundo como el alcohol, hay cosas más suaves como el desfile de modas que tuvo lugar en la NASA. Los astronautas no saben qué ponerse para ir a Marte, ¿no? Y para renovar el traje, los ingenieros de la NASA están trabajando en una nueva combinación para reemplazar el modelo actual que todos conocemos, el cual aparentemente es obsoleto. Y así los internautas del mundo fueron invitados a escoger de 3 combinaciones diferentes en una especie de desfile por internet. Cada combinación trae características técnicas del último grito. Y así son los internautas los que van a escoger cuál será el traje que llevarán los astronautas que irán a Marte. Bien. Hay una imagen de Europa que siempre ha sido sacralizada en el Nuevo Mundo, ¿no? No se asocia Europa con la pobreza, a pesar de que la miseria, vamos a hablar por ejemplo de las prostitutas francesas que se iban para Cuba porque ganaban más en Cuba que la propia Francia, los miles de inmigrantes que tuvieron que recalar, inmigrantes polacos, italianos, franceses, por no hablar de españoles, que tuvieron que recalar a lo largo del siglo pasado en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Hace olvidar que este es un territorio que ha pasado y ha sufrido mucho y que ha habido mucha miseria y mucha pobreza. No todo es tan bello como lo imaginamos, ¿no? Pero bueno, parecería que después de haber superado la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde también las tragedias tuvieron un largo, se extendieron varios años más allá de la derrota de los alemanes, ¿no? Parecería que la pobreza fue erradicada, pero esa es una imagen que no es exactamente real, ¿no? 124 millones de europeos corren el riesgo de caer en la pobreza extrema y la exclusión social desde el 2012, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística Francesa publicado esta semana. Este riesgo ha aumentado de 1% en el viejo continente con relación al 2011, pero las diferencias son importantes entre un país y otro, porque por ejemplo en Francia la aumentación es de 0,6%, sin embargo en Irlanda 5,7% y en Italia 4,6%. Claro, hay diferencias culturales y diferencias económicas dentro del continente, ¿no? Europa no es Europa es un conjunto de naciones bien diferenciadas y esto provoca que la pobreza crezca en distintas dimensiones en los distintos países. Sin embargo, paradójicamente, mientras la pobreza puede retornar de una manera preocupante en Europa, los chinos han dejado aquella etapa de miseria, aunque sigue habiendo gente pobre y siguen habiendo grandes conflictos sociales y sobre todo ahora una diferenciación de clase muy grande, ¿no? China es un país que sigue creciendo y sobre todo que sigue siendo un mercado importante para los Estados Unidos. Y este hecho de que los chinos puedan viajar a Estados Unidos en tren o los norteamericanos a China en tren dice mucho del tipo de relaciones y contactos que se están estableciendo entre estos dos países. El proyecto es faraónico, ¿eh? El gobierno chino ha declarado que va a construir un túnel ferroviario submarino
que va a unir a China con los Estados Unidos, según el Beijing Times, que cita a los miembros de la Academia China de Ingenieros. Este túnel tendrá de largo 200 kilómetros, o sea, 4 veces el largo del túnel bajo el Canal de la Mancha que une a Inglaterra con Francia, y va a unir a Pekín a Alaska a través del estrecho de Bering, pasando por la región rusa de Siberia. En total será posible recorrer 13.000 kilómetros en la misma línea, o sea, 3.000 kilómetros más que los del famoso Transiberiano. Es algo nuevo para China, que se lanza así en un ambicioso programa de construcción de líneas ferroviarias único en el mundo. No, así de avanzada está la tecnología china, y por supuesto Rusia, que está muy cercana a China, me refiero ya en el plano político y económico, pues también se va a beneficiar, ¿no? Porque evidentemente pasan por Rusia. Vamos a dejar a los seres humanos y vamos a entrar en los animales, ¿no? Vamos a hablar de los leones que por poco son devorados por las llamas en un parque zoológico. Mira, esto es algo, pobre mujer, qué susto habrá pasado. Sabes que en la vida hay cosas que ocurren, situaciones muy difíciles, y esto le ocurrió a la señora Helen Clemens, una señora británica que salió a pasear con sus 2 hijos, Charlie de 12 años y George de 9 años, y fueron a visitar el famoso zoológico Longleat Safari Park. Es un zoológico británico en el cual se visita dentro del automóvil y se pasa entre los animales. Pero de pronto ese día se convirtió en una pesadilla gigantesca cuando la máquina comenzó a coger fuego, nada menos que cerca de una manada de leones. Y entonces ella después declaró: si hubiera ocurrido al lado de una manada de flamencos o de camellos, pero no, me ocurrió con los leones al lado. Y entonces el drama fue tremendo: o se quemaban vivos dentro de la máquina, o salían y eran devorados por los leones. Y en ese momento, por suerte, los leones se aterrorizaron con las llamas y se empezaron a alejar. Y ella pudo salir del automóvil con los niños, no se atrevía a alejarse, y gracias a que un vehículo del zoológico llegó, y justo a tiempo, cuando ya un león se acercaba donde estaban ellos, pues pudieron subir sobre el coche de los guardianes y pudieron salvarse. Ella declaró a la prensa: ahora me da risa, pero les aseguro que yo no volveré jamás a visitar un zoológico. Sabes que parece una escena tomada de una comedia del detective Ace Ventura, que representaba a Jim Carrey, que tenía a veces escenas así, vinculadas con animales, historias tragicómicas, ¿no? Porque esto realmente ha sido tragicómica, ¿no? Bueno, vamos a dar a los leones y vamos a hablar de unos animalillos simpáticos. Hoy precisamente, como suelo utilizar fotos del día para ilustrar el video que hacemos, pues estuve retratando en un lago cercano unos patitos, ¿no? ¿Cómo es esta historia de los niñeros de patitos? Pues mira, esta es una historia simpática. Se trata de Henry y de Villana, que se han improvisado niñeros para bebés patos. Desde hace 4 años, esta pareja que vive en Lausana, en Suiza, recoge a los pequeños que una pata abandona cada primavera junto al inmueble que está frente a la casa de ellos. En razón de los cambios de la meteorología, los huevos pues se abren o no se abren, más tarde o más temprano, y cuando la pata ve que ya hay unos cuantos abiertos, pues se va a pasear con ellos y abandona a los demás. Y entonces estas buenas almas que son Henry y Villana, pues recogen los huevos, les dan calor, y así, por ejemplo, esta semana adoptaron a Mommy y a Titi, condenados a una muerte segura si no hubiera sido por ellos. Entonces, al cabo de 7 semanas, ellos los llevan y los acercan al lago de Ginebra, según el método que tienen ellos, pero para enseñarlos a nadar, se los enseñan a nadar en la bañadera, lo cual los patitos hacen muy fácilmente gracias al instinto natural. Pero según ella, según Villana, al principio tienen miedo de entrar en el agua, es que lo cual es el colmo para un pato, Pero bueno,
gracias a la paciencia de Henry Villana, pues los patitos se salvan cada año y después van y encuentran, después de su madre adoptiva, a su verdadera madre en el lago de Ginebra. Es una historia para niños fantástica. Sí, son animales muy simpáticos, muy bonitos los patos cuando son pequeños, ¿no? Y aún de grande es un animal bonito. Incluso según los asiáticos es un animal que nos trae buena suerte. Como pedagogo yo he notado la atracción que sienten los niños por las malas palabras, sobre todo las que tienen algún tipo de connotación escatológica, ¿no? ¿Qué tienes que contarnos de los niños y las malas palabras? Pues 6 es la cantidad de malas palabras que conocen los niños que tienen apenas de entre 1 y 2 años. ¿Cuáles son? Según el estudio realizado por la psicóloga británica Timothy Jay, las niñas saben más. Ellas pueden decir hasta 8 groserías. En los años pasan y la tendencia comienza a hacerse contraria. Entre los 5 y los 6 años, los chicos ya saben 34 malas palabras o groserías contra 21 para las chicas. Un vocabulario que ellos adquieren gracias a los hermanos más grandes, los mayores, a las hermanas, a los compañeros de clase en la escuela y a la industria cultural, a la tele, internet y sobre todo las malas palabras que dicen los padres. Sí, yo me he dado cuenta que el cine, lo mismo si es el cine anglosajón que el cine, digamos, español, ¿no? Porque se ve mucho menos en el cine latinoamericano, el uso de malas palabras es algo común, ¿no? Y no respeta ni horarios, ni edades, ni nada. Después ves a los niños repitiendo eso como si fuera algo normal, ¿no? Es para mí también parte de la degradación moral que estamos sufriendo a nivel mundial, ¿no? Otra forma de degradación moral es la esclavitud. ¿Qué nivel de esclavitud tenemos en el mundo hoy en día? Es algo impresionante, 150.000 millones de dólares, o sea, 109.000 millones de euros. Son generados cada año por los millones de trabajadores esclavos en el mundo, denunció esta semana la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Las 2/3 partes de este dinero provienen de la explotación sexual y el resto del trabajo doméstico, agrícola o en la construcción de personas provenientes del tercer mundo que trabajan como esclavos. Claro. Sí, trabajan como esclavos, incluso a veces los que son asalariados, ¿no? Eso es estaba mirando una edición del programa Desde la Sombra, que presenta el ruso Daniel Stulin. A veces es un poco tendencioso porque oculta lo que pasa en Rusia, pero denuncia muchas cosas que pasan en los Estados Unidos. Y había uno dedicado al Ku Klux Klan, que hablaba un poco de la revitalización del espíritu de las plantaciones, ¿no? En forma de trabajo asalariado. Yo pienso que hay no solamente los que no reciben pagas, sino incluso a veces los que reciben pagas están siendo explotados casi como esclavos, ¿no? E incluso la esclavitud con respecto al trabajo asalariado, en un momento dado pudiera discutirse que era más humano. Había una relación patriarcal, por tanto de protección hacia el esclavo por parte del amo y una relación fría, deshumanizada por parte del empleador que pagaba un salario y después que se la arreglara el ser humano como fuera, ¿no? Eso es un tema bien curioso. En todo caso, el que un hombre o una mujer trabaje de gratis o bajo presión o violencia es algo que hay que condenar, ¿no? Y siempre lo vamos a condenar, ¿no? Pero también que se trabaje por un salario que no se corresponde con lo que uno aporta también es un robo, ¿no? Es un descaro. Ayer abordabas el tema de la inmigración hacia Israel. Creo que quieres volver a tocarlo en detalle. Sí, pero tengo aquí los datos los tengo aquí. De ese tema. 1.407 personas residentes en Francia partieron entre enero y marzo a vivir a Israel para hacer el Aliyah. Indicó esta semana la agencia judía. Esta cifra se ha multiplicado por 4 con relación al mismo periodo del año pasado, que partieron solamente 353 personas. En total, en el 2013, 3.280 franceses que vivían aquí se fueron para Israel, contra solamente 1.907 en el 2012. O sea que hay un éxodo de judíos desde Francia hacia Israel. Sí,
pero esto pudiera explicarse porque la crisis económica que está viviendo Francia. Habría que ver en qué estado se encuentra Israel, ¿no? Ayer tú dabas una visión que yo respeto mucho sobre Francia como un país muy abierto, muy cosmopolita, pero yo recordaba la otra cara de la moneda que quizás no se trata mucho allá, ¿no? Primero me acordaba de que Gobineau, que es el gran teórico del racismo científico, entre comillas científico, proviene de allí. Recordaba el caso Dreyfus, después ya no exactamente referido al tema de los hebreos, recordaba que sí, que Francia abrió las fronteras para que entraran muchos refugiados de la guerra civil española, pero los metió luego en campos de concentración donde mucha gente se murió por ese estado de cosas, ¿no? Y no es un país que haya sido demasiado positivo a lo largo de la historia con sus hebreos, ¿no? Ha tenido momentos de mucha persecución y mucho antisemitismo. Esto puede estar influyendo, pero también puede estar influyendo cuestiones generales. Muchos hebreos se han ido de Cuba, se han ido de Argentina, se han ido de otros lugares para Israel, ¿no? A pesar de que es un país que de alguna manera está en guerra, ¿no? Habría que estudiar cuáles son las causas reales de este incremento de la emigración francesa hacia Israel. Bueno, dejemos la emigración y hablemos de la contaminación. ¿Quieres hablar algo más? Sí, durante la ocupación alemana hubo un hecho muy triste que fue la redada que hicieron contra los judíos cuando la policía francesa los entregó a los alemanes y llenaron el velódromo de invierno y de ahí partieron hacia los campos de concentración. Pero normalmente yo no considero que la sociedad francesa sea una sociedad racista, porque aquí son millones y millones los extranjeros que viven y, por ejemplo, yo como cubano nunca he sentido la más mínima expresión de racismo o por el hecho de ser cubano. Y como también tengo amigos, por ejemplo, durante los años 70, cuando hubo esa ola de golpe de Estado en América Latina, recuerda Videla en Argentina, Pinochet en Chile, etcétera, pues Francia asimiló a decenas de miles de latinoamericanos. Y normalmente es un país, recuerda que aquí fueron firmados la Carta de los Derechos Humanos por Hessel, entre ellos y Eleanor Roosevelt en el Palacio del Trocadero. Y o sea que Francia es un país muy, muy tolerante en cuanto a los extranjeros y en cuanto a las religiones. Aquí, claro, en la historia está la San Bartolomé, la masacre de Catalina de Médici contra los protestantes. Si vamos a hacer historia es tremendo. Pero yo me refiero que en estos momentos no se puede decir que sea un país racista, no. Feli, eso que tú dices es completamente cierto, pero es que también Francia tiene el gran pecado de haber constituido el primer estado fascista del mundo. O sea, lo que establecieron los jacobinos realmente estaban financiados de Inglaterra. Esos fueron agentes ingleses para destrozar de una vez y para siempre a la monarquía francesa, que había sido la enemiga tradicional de la inglesa, como lo había sido de España, ¿no? Pero en un momento en que estaban en bastante cercanía, pues lo que se estableció ahí fue no solamente un estado, el prototipo del estado fascista, el estado nacional que barrió con todas las diversidades, que aplastó la rebelión de la Vendée de una manera inhumana, y que creó el modelo que después siguieron los jóvenes turcos, que fueron estos que cometieron los crímenes contra esos mismos armenios que se refugiaron allá, armenios y asirios, ¿no? Eso se generó en Francia, ¿no? Fíjate que Hitler rememoraba la Revolución Francesa cuando daba su golpe de Estado. O sea, Francia se convirtió en el modelo de la creación del moderno Estado Nacional, que es un Estado que no cree en individualidades, que no cree en regionalidades, que no cree en diferencias de cultura. Por supuesto, dentro de la inmigración yo estoy seguro que un cubano o un latinoamericano, por el hecho de ser latinos, los franceses en cierta medida también son latinos, por el hecho de ser católicos, tienen una mayor aceptación de la que puede tener un musulmán, ¿no? Y bueno, hay rasgos como esto que hablábamos antes de comenzar, el hecho de que hayan sido capaces de votar a un presidente de origen hebreo, como se supone que es Sarkozy, según bastantes fuentes, parece que es de origen sefardí, recalados en Grecia, ¿no? Por un lado está ese elemento, pero hay una tradición de intolerancia, de imposición. Por ejemplo, yo he hablado con personas de Túnez, que ellos me han dicho lo que han hecho los franceses con ellos, cómo ellos les han lavado el cerebro y han impuesto su identidad cultural sobre esta gente, que le han llegado a crear complejos de inferioridad
a la gente árabe. Entonces me parece que la visión que tú tienes es por una muy positiva experiencia que tú has tenido, pero que desgraciadamente no es la que confirman otra gente de otras culturas ya un poco más lejanas a esta típica francesa, católica e incluso un poco republicana, ¿no? Yo creo que por ahí pudiéramos debatir. Claro, la imagen que va a dar Francia de sí es como la que daría un hombre de sí mismo, y como nos enseñaba este viejo Mar, que se equivocó en tantas cosas, pero en esta no. Juzgar a una sociedad por lo que ella dice de sí mismo es como juzgar a un hombre por lo que él dice de sí mismo, ¿no? Yo creo que Francia creó el modelo del Estado fascista, represivo, nacionalista, que aplastó a las identidades regionales, y de ahí después llegaron los extremos. Los extremos fueron el nazismo, la república esta turca de Ataturk, que fue intolerante quiero decir yo, y de eso no se habla, siempre queda esa imagen idílica de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y te digo, durante la ocupación nazi, si no hubiera sido porque Hitler instruye a los comunistas que resistan contra la ocupación, y los ingleses buscan a su gente, realmente yo creo que nadie hubiera sacado a Francia jamás del fascismo, del nazismo, ¿no? Yo creo que se puede discutir mucho sobre ese tema. Yo respeto tu opinión, pero yo aprovecho también para dar esta visión desde afuera y no comprometida con la nación francesa, ¿no? Por ahí tenemos que hablar largo, ¿no? Sí, claro que sí. Yo termino con una sola frase, porque de todos los países que yo he visitado, 58, yo siempre como magnético, tengo los mapas, los apuntes, todo, de acá que voy y averiguo y me meto y me informo, todo eso. De todos los países que yo he visitado, en el país donde mejor yo puedo vivir libre es en Francia. O sea, yo tengo una libertad de palabra enorme, nadie de palabra, de religión, de expresión, de todo. Es el país de libertad, igualdad, fraternité, y entonces de verdad que yo me siento muy bien en Francia. No, yo sé que tú, y además yo creo que tú eres honesto, tú dices lo que tú piensas, ¿no? Tú dices lo que tú ves. Pero el problema es que el que tú te sientas tan bien en Francia no quiere decir que otra gente de otros orígenes, y gente que los han sufrido como colonizadores, ¿no? Porque Francia no solamente Francia es lo que fueron sus colonias también, que además se las ha traído, y esta lucha que tiene Le Pen es por sacarse la consecuencia de aquellas colonias, ¿no? De alguna manera, porque la islamofobia hace ola en Francia, eso es una cosa que no es secreto para nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un tema que vamos de alguna manera a seguir desarrollando en nuestras conversaciones, ¿no? Yo, como estoy un poco más lejos, puedo tener una perspectiva que no es la que tú tienes, y quizás tú tengas una gran verdad y yo tengo una gran verdad, y esas dos verdades se puedan acoplar de alguna manera, ¿no? Si quieres, pasamos entonces al tema de la contaminación atmosférica. Sí, es la última noticia que tengo. Resulta que 19.500 millones de euros al año, una cifra astronómica, la repito, 19.500 millones de euros es el total de la factura debido a la contaminación del aire interior. El tabaco, el humo del tabaco, el amianto, las partículas atmosféricas que están arruinando la salud de los franceses y sobre todo las finanzas públicas del Servicio de Seguridad Social y la economía por la pérdida de productividad. Ahora hay un debate porque van a todas las cajetillas de cigarrillos, que sea Marlboro, que sea Luke y Philip Morris, todas las van a poner ahora únicas, del mismo color todas, con fotos de cáncer en la lengua, cáncer en el estómago, cáncer aquí, cáncer allá, fotos horrorosas, parecen salidas de un libro de horror, y el nombre de la marca va a estar solamente en la parte alta, bien pequeño, para ver si así logran convencer a la gente de que no deben fumar. Incluso se está tratando de pasar la ley para impedir, ya que no se puede fumar en ningún lugar público cerrado, en ningún restaurante, ni cafetería, ni bar, ni escuela, ni instituto, ni nada. Se puede fumar en la calle, pero ahora se va a pasar la ley de que también se impida fumar dentro de los automóviles cuando hay niños en ellos. Y ya se está proponiendo incluso que se impida fumar en la calle. O sea, las partículas
también de la contaminación debido a los automóviles, a la industria, todo esto. O sea que las pérdidas son gigantescas y la salud pública se paga muy caro. Me parece muy bien. Yo creo que el daño del tabaco es de alguna manera la venganza de los indígenas del Caribe contra los colonizadores, ¿no? Tomaron el tabaco sin saber que aquello tenía un sentido mágico, lo distribuyeron y se suicidaron con eso. Me parece genial que se estén tomando este tipo de medidas para prevenir, y me gustaría que se hiciera otro tanto con la marihuana, que por lo que estoy viendo viene a nivel mundial, que se alentara al mundo como que está alertando contra el tabaco del daño que hace, sobre todo el daño que hace en la salud mental de las juventudes, ¿no? Pues Félix, realmente ha sido una buena selección informativa, ha sobrecumplido las normas, como diríamos en Cuba. Hemos trabajado intensivamente este fin de semana y yo creo que quienes nos escuchan nos van a agradecer, así que te agradezco mucho lo que has hecho por la información, ¿no? En este 31, último día del mes de mayo del año 2014. Pues un abrazo, amigo, para ti, un gran saludo a todos los que nos están escuchando desde aquí, desde París, la ciudad rusa. Pues yo le digo a todas estas mismas personas que nos escuchan que no dejen de buscar la página de Félix José Hernández, que no dejen de buscarlo en Facebook, que no dejen de buscarnos a Cuba Nuestra también en Facebook, en YouTube y en iVoox, donde estará colgado este diálogo que hemos sostenido en este último día de mayo del año 2014. Hasta la vista. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, trois couleurs de mon pays.